En esta sesión vamos a ver cómo crear un nuevo material de mercadería o también denominado agua, pero solo introduciremos los datos que son necesarios para la creación. Para ello tenemos que usar la transacción MM01 y para ejecutarlo podemos ir al campo de transacciones o ir a la ruta, menú SAP, logística, gestión de materiales, maestro de materiales, material, crear en general, y aquí podemos encontrar la transacción MM01 inmediatamente. Y para ejecutarlo, solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Y se nos muestra la pantalla de crear material, en la que podemos ver una serie de campos de entrada. Como el campo de material, que es donde tenemos que introducir el código que tendrá el nuevo material. El campo ramo, donde hay que introducir el ramo industrial al que va a pertenecer el material. Este campo se utiliza para funciones de control y determina la selección de campo de datos en pantalla o la secuencia de estas. También podemos entender este valor como una agrupación de los materiales, ya que un material de la industria química tendrá diferente propiedad que un material de la industria mecánica. Luego tenemos el campo tipo de material, en el cual se identifica si el número de material ha de asignarse interna o externamente, qué intervalo de rango de números puede tener el nuevo material o qué pantallas se visualizan. Y al final tenemos el apartado modelo, que posee el campo material. Si informamos este campo, el nuevo material tendrá las características de este material y no habrá que introducir todos los datos, ya que muchos de ellos SAP los informará según los datos de este material. Ahora vamos a empezar con la creación del nuevo material, que será de tipo mercadería o agua. Y esto quiere decir que son materiales que se compran a los proveedores para ser vendidos a los clientes sin que la empresa haga ningún cambio o proceso sobre el material. También este material será del departamento de electrónica. Y el primer campo que tenemos que introducir es el ramo, el cual nos muestra un listado de todos los ramos del sistema. En la versión estándar de SAP R3, los ramos por defecto son A para Ingeniería Industrial y Construcción, C para Química, M para Ingeniería Mecánica, P para Farmacéutica, aunque muchas empresas solo usan un ramo, por ejemplo la miscelánea, pero hay otras que tienen que crear ramos. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar el ramo de electrónica. Luego tenemos que informar el campo tipo material, y como queremos crear un material de mercadería, vamos a buscar el tipo de material, mercadería. Por el tipo de material, sabemos si tenemos que introducir el código de material. Si fuese interna, no sería obligatorio introducirlo, aunque también permite introducir un código de material si está dentro de los rangos de números permitidos. En caso de ser externa, es obligatorio introducir un número de material. Podemos hacer una prueba intentando dar de alta este material, por lo que vamos al botón de continuar y lo ejecutamos. Y podemos ver que nos muestra el mensaje de que para el tipo de material mercadería no es posible la asignación interna de números. Esto quiere decir que tenemos que introducir una numeración al material. Por lo que vamos al campo material y, por ejemplo, introducimos SAP MM0001. Y una vez informado, ya podemos volver a dar de alta el material, pero esta vez, en vez de ir al botón de continuar, vamos a pulsar Intro directamente. Y se nos muestra la ventana de selección de vistas, en la cual tenemos que seleccionar las vistas con las que queremos que trabaje el nuevo material de mercadería. Y vamos a seleccionar la vista de datos base 1. La vista de compras, y si bajamos un poco, vemos la vista de contabilidad 1. Y para continuar, pulsamos Intro o vamos al botón de continuar y hacemos clic sobre él. Como hemos seleccionado la vista de compras, el sistema nos muestra la ventana de niveles de organización para indicar a qué centro va a pertenecer este material, por lo que vamos al campo centro y aquí tendríamos que introducir el código del centro. Podemos usar el botón del Match Code
en caso de desconocerlo, y buscarlo. O en caso de conocerlo, podemos introducir directamente todo el código, o solo introducir el primer código. Y SAP nos muestra un listado de todos los centros que empiezan por E. Por ejemplo, vamos a introducir el centro EC04. Y una vez introducido el código de centro, vamos al botón de continuar y lo ejecutamos. Y ya estamos en la pantalla de crear material, la cual está formada por pestañas que son las vistas que se nos mostraron anteriormente. Podemos ver que hay pestañas con un punto. Esto quiere decir que estas vistas las hemos seleccionado nosotros para que se muestren y el resto de vistas las añade el sistema al considerarlas importantes. El primer dato que tenemos que introducir es el nombre del material, por ejemplo, SAP MM cuadro eléctrico CE10. Ahora vamos al campo de unidad medida base, donde tenemos que indicar en qué unidad de medida con la que se va a gestionar el stock de material. Por ejemplo, si vamos al campo del Match Code y lo ejecutamos, se nos muestra el listado de todas las medidas del sistema. Podemos ver caja, kilogramos, y si bajamos al final del todo, podemos ver unidades. Y por ejemplo vamos a seleccionar esta. Esto quiere decir que este material se gestiona por unidades. Ahora vamos a ir al campo Grupo Artículos, el cual también se utiliza como una agrupación del material. Si introducimos una E, podemos ver todos los grupos de artículos que empiezan por E. Y por ejemplo podemos seleccionar Electrónica SAP MM. Y aunque el campo sector no es obligatorio, también vamos a informarlo. Y en vez de introducir el código, vamos al botón del Match Code y lo ejecutamos. Y para buscar los sectores de electrónica, vamos al icono de limitar valores y lo ejecutamos. Para buscar todos los sectores de electrónica, vamos a ir al botón de denominación y tecleamos asterisco y el literal que buscamos, lect, y terminamos con asterisco. Y para realizar la búsqueda, pulsamos la tecla Intro. Y se nos muestran todos los sectores en cuya denominación existe el literal que estamos buscando. Por ejemplo, podemos seleccionar el sector CE y para ello solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Ya tenemos informada la pestaña de datos base 1 y para navegar por las diferentes pestañas podemos hacerlo de tres formas. Podemos hacer clic sobre las diferentes pestañas o ir al icono final y hacer clic sobre él, lo cual nos muestra un listado de todas las pestañas que hay. Y esta opción suele ser la más usada cuando queremos navegar por las diferentes pestañas, ya que nos permite verlas todas y acceder a ellas directamente. Y la tercera opción es pulsando la tecla Intro, lo cual siempre nos lleva a la siguiente pestaña y por este motivo esta es la opción más usada, por lo que vamos a la opción de compras y la seleccionamos. Y podemos ver que ya estamos en la pestaña de compras. Vamos a continuar informando los campos obligatorios, por lo que vamos al campo Grupo de compras, para indicar la clave Grupo de compradores responsable de las compras de este material, por lo que solo vamos a introducir una E. Y seleccionamos el grupo de compra E01. Para continuar pulsamos Intro. Y SAP nos indica que para continuar, primero tenemos que informar el campo Tiempo Tratamiento EM. Como ya hemos visto más veces, tenemos alguna duda sobre algún campo, solo tenemos que pulsar la tecla F1. Y se nos muestra la información de ayuda del sistema y nos indica que es para indicar la cantidad de días laborables necesarios para verificar y almacenar el material después de recibir las mercancías. Es decir, el número de días para almacenar correctamente el material una vez recepcionado. Por lo que cerramos la ventana, volvemos al campo de entrada e introducimos 1 para indicar que solo es necesario un día para su correcto almacenaje. Si pulsamos Intro, vemos que ya estamos en la pestaña Contabilidad 1. En el apartado Valoración actual, podemos ver el campo Categoría de valoración.
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración, por ejemplo, movimiento de mercancías. Es decir, si hacemos clic sobre el Match Code, se nos muestran las categorías de valoración del sistema, y cada una de ellas tendrá asignada unas cuentas de mayor, y cuando se produzca un movimiento de este material, estas cuentas de mayor serán actualizadas de forma automática. Y para este material que es de mercaderías, vamos a seleccionar la categoría de valoración que es 3100. Y ya estaría todo informado, pero también vamos a informar el campo de precio estándar. Pero antes hay que saber que el precio de compra de un producto puede variar en el tiempo, pues el coste de inventario se puede calcular de dos formas. Con un precio fijo. Esto quiere decir que aunque el precio varíe, siempre se usará el precio indicado aquí. Y con el precio variables, el coste de inventario es el valor total de los artículos recibidos dentro del inventario dividido por la cantidad recibida. Al final, esto dependerá netamente del modelo de negocio que se está implementando. Y para este ejemplo vamos a ir al campo de precio estándar y vamos a poner el precio de 35 euros. Y con esto ya tenemos informado todos los campos básicos para poder crear un material, el cual lo hemos asignado al centro EC04. Y para terminar con la creación, vamos al icono del disquete y lo ejecutamos. Y se nos muestra el mensaje de que ya se ha creado el material SAP MM001. En esta sesión hemos visto cómo se crea un material y se asigna a un centro. Resumen. Para crear un material se usa la transacción MM01 que se encuentra en la ruta. Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Maestro de materiales, Material, Crear en general, MM01 inmediatamente. Para crear un material no es obligatorio informar todos los campos de entrada. Para navegar por las pestañas se suele usar el icono de lista de pestañas. El coste de inventario se calcula según precio variable, precio estándar. El código de un material de mercadería de compra y venta es agua.